Bien, mis amados, estamos reunidos otra vez más en el nombre del Todopoderoso, suplicando su perdón. Vamos a hacerlo, mis amados, porque este tema es muy interesante. Vamos a pedirle perdón para que tengamos sabiduría para entender su palabra. Dígale: amado poderoso dador de la vida, te pido que perdones todos mis pecados y todas mis culpas, que me laves con la sangre del Cordero de mis pecados y de mis culpas, y también quites de mi vida toda maldición generacional y personal. Perdóname todo lo que te he fallado. También te pido que quites de mí toda maldición, todo lo que me separa de ti. Por favor, por la sangre del Cordero te lo pido, en tu nombre de Rajamín y de Yeshua, tu nombre de salvación y de misericordia. También te pido que me llenes de tu sabiduría para hacer en todo tu voluntad y poder ser digno o digna, según cada quien dígale, de poder entender tu palabra, de poder asimilarla y aquilatarla en mi corazón y así poder vivirla para siempre de acuerdo a tu corazón, no de acuerdo a falsas doctrinas, no de acuerdo a mentiras que me han dicho y me han enseñado, sino conforme dice tu palabra. Que así sea, mi Señor, te lo agradezco de antemano, en tu nombre de Rajamín y de salvación. Que así sea. Bien, mis amados, vamos a ver. Miren, hoy el tema que vamos a ver ahorita es muy importante. Solamente vamos a hacer una pequeña parte de este tema, porque este tema va a requerir de 2 o 3 capítulos, porque es muy importante que lleguemos a comprenderlo del todo, porque es parte de lo que estamos esperando. Dijéramos, es la médula espinal de lo que estamos esperando. Veamos, vamos a ver cuál es el reino que realmente el Eterno le promete a David. Vamos a descubrir algo muy interesante, mis amados, que el reino que el Eterno le promete a David no es el reino de Salomón. Parece algo increíble, pero así es. Vamos a verlo, mis amados. Dice así, vamos a ver 2 de Samuel 7, del verso 1 al 17 solamente. Y ahí vamos a descubrir muchas cosas. Pero vamos a ver principalmente lo que les acabo de decir. ¿Cuál es el reino de David y cuál es el reino de Salomón? Pongan mucha atención, mis amados. Voy a dar lectura y ustedes después lo van a checar en sus Biblias o tomen sus Biblias en sus manos, al fin que pueden detener varias veces la grabación y van a poder ir checando todo lo que dice. Es 2 de Samuel 7 del 1 al 17 y dice así: sucedió cuando el rey vivía en su palacio y Yahweh lo había hecho reposar de todos sus enemigos. Estamos hablando del rey David, ¿ok? O sea, rey entre paréntesis, ahorita vamos a ver por qué. Luego dice, que dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en un palacio de cedro, pero el arca de Dios habita en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahweh está contigo. O sea, al profeta Natán le pareció bien lo que estaba diciendo David, pero al Eterno no le pareció bien. Y entonces dice en el verso 4, en aquella misma noche vino palabra de Yahweh al profeta Natán diciendo, ve a decir a mi siervo David, así dice Yahweh, tú no me construirás casa para que yo habite, pues no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto hasta ahora, sino que he andado en tiendas. Parecía que el Eterno no quería una casa oficial, sino que le gustaba la idea de andar en tiendas nada más. Y luego el verso 7 dice, donde quiera que he andado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he dicho palabra a alguna de las tribus de Israel a la que encargué que pastoreara a mi pueblo Israel? ¿Acaso pregunté,
¿por qué no me han construido una casa de cedro? O sea, él está diciendo, ¿acaso yo a alguna de las tribus le pedí alguna vez que me construyera una casa? No, dice el Eterno, no la he pedido yo, nunca se los he pedido. El verso 8 dice así, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice Yahweh de los ejércitos, yo que te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Fíjense, amados, ese detalle. Dice para que fueras príncipe, no dice para que fueras rey, sino dice para que fueras príncipe. Eso es muy importante que noten ese detalle porque luego vamos a ver realmente qué significa la casa de David que el Eterno está planeando construirle a David. Vamos a ver que en esa casa el rey es el Eterno. Vamos a seguir, mis amados. Vamos al verso 9. Dice, he estado contigo por donde quiera que has andado, y he exterminado a todos tus adversarios de tu presencia. Haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. También haré un lugar para mi pueblo Israel. Lo plantaré y lo haré habitar en su lugar con seguridad, de manera que no vuelva a ser sacudido y no lo volverán a poner más en servidumbre los hijos de iniquidad como en el pasado. Verso 11 dice, desde el día en que te encomendé que fueras juez, otra vez vemos que no le dice que te encomendé que fueras rey, sino le dice que te encomendé que fueras juez sobre mi pueblo Israel, te he dado descanso de todos tus adversarios. También Yahweh te hace saber que Yahweh te hará casa. Verso 12 dice, cuando se terminen tus días y hayas dormido con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, quien procederá de tus lomos y afirmaré su reino. Fíjense, noten esto, no dice y afirmaré tu reino, no, dice y afirmaré su reino. El verso 13 dice, y él construirá una casa a mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono de su reino. Noten que él está diciendo el Eterno que Salomón le va a construir una casa a su nombre de él, pero a David le dice, no, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una a ti. Está hablando de dos casas distintas. Ahora vamos al verso 14, dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. Está hablando de Salomón. Dice, cuando él haga mal, yo lo reprenderé con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero no apartaré de él mi misericordia como la aparté de Saúl, quien te precedió, y lo quité de mi presencia. Dice el verso 16. Ahora vamos a ver aquí la diferencia, amados. Ya el Eterno le habló de que no se preocupe, le dice a David, no te preocupes, en mis palabras estoy explicándolo, ¿verdad? Dice, no te preocupes, tú no me vas a construir una casa a mí. Al contrario, yo te voy a construir una casa a ti. Pero bueno, como tú me quieres construir una casa, entonces un descendiente tuyo me va a construir una casa. Pero como que él dice, ya, y yo haré su reino de él estable. Su reino, dice, de él. No dice tu reino. No está hablando aquí de, como que él no involucra a David en ese reino de Salomón. No lo involucra. Como que lo separa. Porque él le dice, yo te voy a construir una casa a ti. Ahora vamos a ver lo que dice el verso 16. Dice, tu casa y tu reino, aquí sí dice tu reino, a diferencia de lo que vemos en el verso 13, que dice, y yo estableceré para siempre el trono de su, dice su, no dice tú, dice de su reino, de Salomón, está hablando ahí. Y en cambio en el verso 16 dice, tu casa y tu reino estarán firmes en mi presencia para siempre, y tu trono se establecerá hasta la eternidad. No dice será estable nada más, sino dice
se establecerá hasta la eternidad ante mí. Y dice el verso 17, así dijo todas estas palabras y toda esta visión el profeta Natán a David. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados? Aquí lo que nosotros queremos que ustedes noten es lo siguiente. El reino que el Eterno le está prometiendo a David no tiene nada que ver con el reino de Salomón. El Eterno, viendo que David está muy preocupado y muy apenado porque él habita en una casa de cedro y todo, y que el Eterno no tiene casa, que nada más está en una tiendita. Entonces él le dice, no, pero es que yo te quiero construir una casa. Y le dice, no, tú no me vas a construir ninguna casa, porque yo nunca he pedido que me construyan una casa, porque el Eterno ya tiene otros planes. El Eterno quiere construir una casa a David, una casa eterna. ¿Cuál es esa casa eterna, mis amados? Es la casa en la cual va a reinar tanto David, su siervo, como todos nosotros. Y el que va a ser el rey ahí no es David ni nosotros, sino el Eterno. Vuelve otra vez al original. Antes de que el pueblo pidiera un rey, cuando pidió un rey, ¿se acuerdan? Que fue Saúl, el primer rey, que por cierto que le falló al Eterno. Antes de que eso sucediera, el rey de Israel siempre fue el Eterno. No había un rey humano. Siempre fue el Eterno. Todos los que trabajaban con él eran nada más los Coanín y los levitas y todo, pero siempre todos sujetos al rey, que era el Eterno. Y ahora el Eterno dice, yo ya voy a hacer que tú reines, pero le habla de su reino muy diferente del reinado de Salomón. Le dice a David, la casa que yo te construiré será eterna. Así le está diciendo en el verso 16, mis amados. Dice, tu casa y tu reino estarán firmes en mi presencia para siempre, y tu trono se establecerá hasta la eternidad ante mí. Fíjense que le está hablando tu casa y tu reino, cosa que cuando habla de la casa de Salomón dice su reino. No dice tú, sino dice su reino de Salomón. Son detalles muy importantes que yo quiero que ustedes noten, mis amados. Esa es lo que nosotros estamos preocupados, porque todo el mundo está confundido pensando que el reinado de Salomón era el que el Eterno había prometido, y además, después de todo, si eso hubiera sido, se truncó y se acabaron los reyes y se acabó todo, y ahorita no existe nada, y ahorita se supone que se está viendo que quieren construir el templo otra vez, pero el reinado de Salomón dejó de ser. Entonces no puede ser que esté hablando de ese reinado que ya no tuvo una estabilidad eterna, vamos a decir. En cambio, el reinado que el Eterno le está prometiendo a David es un reinado eterno. ¿Y por qué le llama reinado si no le está llamando rey a David? ¿Por qué le llama reinado? Porque en esa casa que él está prometiendo va a haber un rey, que es el Eterno. Y David va a estar en su reino del Eterno. Por eso le llama tu reino. Como por ejemplo, ¿cómo les podría poner el ejemplo? En un reino hay un rey y una reina, ¿verdad? Y luego todos los hijos y todo están ahí con él. Y entonces si alguien más habla con uno de los hijos, algo dice, mi reino está en tal lugar, mi reino es estable, mi reino es el más hermoso, por decir. Los hijos pueden hablar de su reino, aunque ellos no sean los reyes, porque los reyes son los padres, ¿verdad? Los papás de esos muchachos o de esas personas. Entonces ellos están hablando de su reino como suyo, porque ellos pertenecen a ese reino en el cual reina su padre y su madre, que siempre hay un rey y una reina. Entonces aquí lo que estamos viendo es de que el Eterno le está prometiendo a David un reino eterno que será estable y que no dejará de ser. Y hay muchas citas que hablan de eso, pero no quiero hacer más largo el video, mis amados. Preferimos hacerlo así chiquitos
estén pendientes porque vamos a hacer una segunda parte de este tema y tal vez una tercera y una cuarta porque hay muchos detalles que explicar. Vamos a ver cosas muy interesantes, como incluso de alguna manera el Eterno habla de una manera escondida de que David va a fungir también, el reinado de que él está hablando va a ser de Coanín, va a fungir como sacerdote. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de el reino del Eterno y qué papel va a jugar David y qué papel juega Mashiach y qué papel jugamos nosotros. Estas son cosas muy interesantes, mis amados, y un poco difíciles de explicar, pero que el Eterno nos ilumine para poder transmitirle todo esto a ustedes. Vamos a dejar hasta aquí este tema. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, háganoslo saber, mis amados. Comenten lo que piensan de lo que dijimos, hagan las preguntas que quieran porque nosotros entonces vamos a poder explicarles a ustedes todo con lujo de detalles. Todas sus dudas, exprésenlas para que nosotros las conozcamos. Ahora, vamos a estar haciendo otros temas muy interesantes. Alguien de ustedes nos pidió que quiere que hablemos acerca del rapto. Vamos a hablar también de ese tema, que es también otra mentira que se ha hecho al pueblo y que ha traído mucho, mucho problema, mis amados. Hay otra cosa bien torcida ahí. Vamos a mostrarlo con la escritura. Ok, mis amados, vamos a dar por terminado este tema. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Todopoderoso, Creador del cielo, del cielo y de la tierra, que ya hemos explicado lo que es el cielo y lo que es la tierra también en otros videos. Te damos gracias porque nos permites estar contigo. Te damos gracias por esta plática, esta enseñanza que tú nos permites tener para que nosotros podamos ir comprendiendo más tu palabra y así ya nadie nos engañe y así podamos saber realmente a qué nos atenemos y qué es lo que vamos a vivir y qué es lo que viene. Gracias, Señor mío, que te sean ofrecidos todos los corbanos, las ofrendas, oblaciones y libaciones que se puedan ofrecer delante de ti según tu voluntad, junto con nuestras propias vidas, que sean ante ti agradeciéndote tanta bondad. Y la paz tuya venga a nosotros, tu shalom reine en nuestros hogares y se lleve toda inmundicia, toda basura y toda mentira y toda falsa doctrina que nos ha hecho sentirnos tristes y desamparados y confundidos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre de Rajamín y tu nombre de salvación. Que así sea. Hasta pronto, mis amados.